He tenido el privilegio de ser escogida como Java Champion, como Test Container Developer Champion. Soy Oracle Ace Pro. El título de ambasador. A mí me gusta mejorar la vida de los desarrolladores, porque si mejoras la vida de los desarrolladores, vas a mejorar inmediatamente la calidad del software generado. La gente que es súper apasionada normalmente tiene carreras profesionales bastante interesantes. ¿Por qué? Porque pues, se dedican a hacer esto. Consultores ya cuando tienes un poquito más de experiencia, ya no ves a clientes, ya ves a partners, que ellos van a tener ciertas necesidades derivadas de ciertos objetivos que están tratando de cumplir. Hola, bienvenido a este podcast, el podcast sobre tecnología, programación y como este canal se dedica un poco sobre Java, a mí tengo un gran placer de traer gente que sepa de Java y hoy tengo una invitada que la verdad que tiene una carrera y una historia bastante interesante y bastantes logros que probablemente no podamos hablar sobre ello, así que bueno, yo prefiero que la invitada se presente, por favor, así que si no te importa. Muchísimas gracias, Ricardo, por tenerme aquí. Estoy muy, muy feliz. Aunque es un viernes por la mañana, estoy aquí desde Suiza. Muchísimas gracias por despertarte tú también temprano y preparar la grabación. Bueno, un poquito acerca de mí. Me llamo Chel Ruiz, soy originaria de México. Me dediqué siempre a la tecnología. Soy ingeniero en sistemas computacionales y ingeniero en, en sistemas electrónicos. Entonces, siempre me llamó la atención las computadoras. Para mí las computadoras era una forma de expresión, así como que hacer algo, algo físico que hiciera cosas interesantes me parecía magia cuando yo empecé en la preparatoria. Am, la vida, como Ricardo comenta, mi vida es así como que muy, muy pintoresca. Eso es como me encanta describir mi vida. Me hizo viajar a Estados Unidos. Estuve ahí viviendo por 3 años. Ya después me mudé a Europa. Y desde que llegué a Europa me quedé en Suiza. Suiza es un país muy bonito en muchos aspectos, desde la naturaleza hasta el trabajo, etcétera, etcétera. Alrededor de todos estos años, lo que sucede es me vuelvo muy, eh, trabajo muchísimo en open source, tal vez no tanto en proyectos, pero sí alrededor de open source, y puedo explicar un poquito más acerca de ello. También me hago, por ejemplo, he tenido el privilegio de ser, escogida como Java Champion, como Test Container Developer Champion. Soy Oracle Ace Pro. ¿Qué más? Durante 2 o 3 años mantuve, el título de embajadora de CDF Foundation, que es Continuous Delivery Foundation. ¿Qué más? Am, hago Organizo conferencias. Bueno, ayudo a organizar conferencias. Las 2 principales es Javalan, una de las más grandes de comunidad en Alemania. La otra es mi propia, mi bebé, la que adoro, es Basel One, es una conferencia en Basel. Pero también, me gusta muchísimo ayudar a conferencias a encontrar el material que nos llame la atención a nosotros como desarrolladores. Así es que ayudo en el Content Community Program de conferencias como DEN-BCN, por eso conozco a Ricardo, The Books UK, una de las más grandes en UK, muy, muy bonita, es una de las mejores. Si a ustedes les gusta ir a conferencias, se las recomiendo muchísimo. Eh, Box at Days Zurich, también participo en Javaland, evidentemente. Y déjenme ver, se me está olvidando alguna otra. Dev to Next. Esta es en Estados Unidos. Es una conferencia organizada por Venkat. Por el otro lado, también ayudo a organizar o desorganizar conferencias como on-conferences en el mundo de Java. Probablemente hayan escuchado de JCrete, que es una conferencia que se da durante a julio, agosto o septiembre, depende, en Creta. Esta fue organizada inicialmente por Heinz Kabutz y Kirk Pepperdine. También es J Alba, esa es en Escocia. J Chateau, esa es en París. Uf, esa fue como de mis favoritas. Esta es organizada por José Pormont.
que quizá ustedes lo hayan conocido porque él tiene un canal de YouTube que es muy conocido acerca de coffee con Java. Ah, ¿cuál otra? Ah, el chico francés, sí, 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 sí. Sí, él organiza la Ah, sí, conferencia en París a principios de año y es buenísima, es una conferencia muy pequeña. qué bueno. Y aparte, también ayudo en cosas como Hacker Garden. Esto es una vez al mes nos reunimos en unas oficinas, a alguien que nos está haciendo el sponsorship y trabajamos en open source. El objetivo es con pizzas, con refrescos, con cervezas, agarrar issues abiertos de open source, trabajar en ellos y hacer el commit al final de la sesión. Ese es el objetivo de un Hacker Garden. Entonces también ayudo con ello en Basel y también ahorita vamos a retomar el Basel Jog, el Java User Group en Basel y también ahí soy co-host. Entonces, y obviamente, pues trabajo como consultora, ese es el trabajo que paga las cuentas. Ah, porque el otro eso es totalmente voluntario, ¿no? O sea, Sí, es básicamente voluntario, es precisamente para ayudar a la comunidad. sí, a mí me sorprende bastante, pero me gustaría, o sea, antes de eso, porque dijiste que todo lo que es lo relacionado con las computadoras y demás, era como Ujú. que te encantaba, pero ¿de dónde viene o qué te hizo, o sea, decir, ah, sí, pues me gustan las computadoras? ¿Es que tu papá o algo? Sí, exactamente desde ahí, desde tener unos papás, unos padres que son de los que te dicen: "Oye, Shel, ¿por qué el cielo es azul?". Entonces tú así de: muy buena pregunta". Entonces siempre fue esa forma de ver la vida, ¿no? Ver las cosas y preguntarte por qué. Y cuando tú ves una computadora es de ¿por qué funciona? ¿Cómo es que funciona? ¿Qué hace? Etcétera, etcétera. Para mí era así como que la fuente de más, no sé, cuestionamientos o acertijos. Y de ahí, o sea, ya empezaste como a la universidad, ¿no? Sí, bueno, no, yo empecé desde la prepa. Y cada vez que cuento mi historia, siempre digo: "Dios mío, estoy diciendo", o sea, ahí hago evidente que qué tanta experiencia tengo, ¿no? Pero imagínate, yo estoy en la preparatoria, esto es cuando yo tengo 16, 17 años, y Linux está creciendo en México. En México tenemos por la UNAM, hay un laboratorio de computación. Cuando se distribuía Linux en CDs, tú tenías Sí. que ir a algún lugar a pedir un CD de Linux e instalarlo. Entonces, yo fui una persona que se enfrentó a Linux cuando tenías que recopilar el kernel, cuando te tenías que pelear con el Master Boot Record, cuando era el peor de tus miedos, el que le fueras a dar, como decimos en México, a le dar en la torre al Master Boot Record y tenías que reinstalar Group. O sea, yo les estoy hablando casi, casi del momento de los dinosaurios para Unix. Sin documentación, o sea, sin internet, obviamente. O sea, eso no podías buscar nada en Google ni nada, ¿no? No, no, era de ahí, y yo siempre lo comparo con la medicina. Los doctores hace muchos años, ¿qué les gusta? 2 generaciones, un doctor sabía todo, todo, todo. Él podía hacer todo, desde curar una herida, hacer operaciones, todo. No había tantas especializaciones, porque en aquel momento el conocimiento era era creíble que alguien pudiera contener todo el conocimiento. Igual, en aquellas épocas las cosas eran muy, o sea, sí eran complicadas, había mucho detrás de ello, pero era posible tener el entendimiento en nuestras mentes de muchas cosas, o sea, nuestra capacidad de concentración y la capacidad que teníamos de entender las cosas porque nos las podíamos explicar era mayor, porque había menos cosas que explicarnos. Ahorita necesitamos la misma atención, el mismo conocimiento, la calidad de memoria y solamente estamos abarcando un pedacito. En el pasado era un pedazote, ahora es tiny. Sí, o sea, antiguamente, aunque sí que eran las cosas complejas, obviamente, pero no era tan, digamos, tan detallado como hoy día, supongo, ¿no? O sea, ¿Sí?
Y lo que me interesaría, porque claro, tú eres de México, pero viviste en Silicon Valley o viviste en Estados Unidos. O sea, ¿cómo fue ese proceso? O sea, ¿fue que de repente quisiste ir para allá? Porque, no sé, México es bonito, la gente le encanta México. O ¿cómo fue el proceso? Porque claro, Silicon Valley también es muy conocido por todo lo que es startups, tecnología, inversión, todo muy rápido, también todo muy, tanto rápido de tecnología como que todo o esto funciona o fuera. Exacto. Bueno, la ahora sí que el ingrediente secreto a través de toda mi vida ha sido el open source. En aquel momento, bueno, déjenme les cuento mi primera experiencia como speaker, porque también eso refleja un poco cuál es cómo buscar las oportunidades. Entonces, yo estoy graduándome en 2000 de la universidad. Y en aquellos momentos está Java One. Java One era la conferencia masiva, más de 10,000 personas se daban cita en San Francisco para una conferencia de esta tecnología. Java yo lo empiezo a utilizar al final de mi carrera. Entonces yo ya está dentro de mi radar, porque en mi carrera podíamos tomar 2 programas de lenguajes de programación, C o C++ y Java. En este caso, mis profesores optan por Java. Entonces, cuando yo me gradúo, yo ya sé acerca del mundo de Java y sé de esta conferencia. Es una conferencia extremadamente cara. Entonces, yo así de, pues, recién graduada, literalmente creo que todavía no tenía trabajo y yo así de, pero yo quiero ir. Y me entero, ¡ja! Dan tickets gratis a los speakers. Ixchel hace uno más uno. Buen Y dice, la truco. única forma en que seguro puede ir a la conferencia es como presentador. Y sí, así fue como obtuvimos una de las primeras, entradas a Java One. Eso es cómo nos fuimos a ser speakers internacionales, nada más por esa razón. Por el otro lado, es open source nos ha abierto muchas puertas. En aquel momento, mi compañero, mi esposo, que también está en la industria, él ya estaba muy activo en la comunidad Groovy. Groovy es un lenguaje de programación muy similar a Java, es dinámico, entonces le apasionó muchísimo. Y en aquel momento él está trabajando en Groovy, no solamente en Groovy, pero también en desktop applications. En aquel momento teníamos Swing, no teníamos JavaFX. Swing era el rey. De hecho, sigue siendo importante por muchas razones que después les puedo contar. Pero bueno, y precisamente esa pasión por aprender Swing y hacer test. Entonces había un proyecto llamado FEST que hacía exactamente eso. Ustedes imagínense un Karma o un Jasmine para desktop UX, que en este caso era Swing. Y en ese proyecto también trabajaba una persona en un equipo de Oracle, en el equipo de JDeveloper de Oracle. Entonces, mi esposo Andrés empieza a trabajar muchísimo y hacer commits y submissions, empieza a trabajar en este proyecto de FEST. Y entonces se hace buen amigo de esta persona, del que mantiene este proyecto. Y al cabo de unos meses hay una oportunidad de trabajo en Oracle, en el equipo de trabajo de él. Y luego le llamo a Andrés, oye Andrés, ¿no quieres venirte a trabajar a Oracle en mi propio equipo de trabajo? Y en aquel momento Andrés se voltea y me dice, oye, Ixchel, ya vas a terminar tu maestría, ¿quieres irte a Silicon Valley a trabajar? Y dije, pues sí, ¿no? O sea, suena posible, suena viable. Y sobre todo mejor de que tú ya te están ofreciendo un trabajo, pues vamos. Y pues así fue como nos fuimos. Pero la otra cosa que les puedo decir de Estados Unidos, en aquellos tiempos había un meetup, había eh, grupos de interés cada noche en diferentes compañías. Yo iba muchísimo a los Google Meetups, también fui a los de Twitter, a los de Facebook. Entonces, totalmente te entiendo, Ricardo, es un ambiente que se mueve muchísimo, muy rápido, pero también hay mucho acceso a información, mucho acceso a oportunidades. Yo todo yo hice no, Andrés y yo, hicimos muchos amigos,
que todavía mantenemos hasta este momento, a pesar de que ya llevamos muchísimos más años aquí en Europa que lo que vivimos en Estados Unidos. Pero es esa posibilidad de asistir a tantos eventos de personas extremadamente apasionadas por la tecnología, las que te hace aprender a esa velocidad, porque déjame decirte que es muy diferente cuando aprendes en conjunto, en una comunidad, a cuando tú te sientas y aprendes por ti mismo. Entonces, otra recomendación para las personas allá afuera es, vayan a sus meetups, encuentren personas que tengan pasiones similares o es más diferentes. Es una forma como a mí me encanta aprender de tecnologías nuevas. Busco personas que estén muy metidas, muy apasionadas y les pregunto, ¿no? ¿Por qué te gusta esto? ¿Cuál ha sido las diferencias? ¿Cuál ha sido las ventajas? ¿Qué te gustaría mejorar? Porque son personas que van a contarte acerca de la tecnología a través de un filtro de muchas horas de experiencia, muchas horas de vuelo, y te van a dar una perspectiva totalmente diferente que si tú te sientas y lees un libro. No les estoy diciendo que eso es mejor, para mí todavía es mejor. Sentarme a hablar con el autor del libro, Es otra esa, experiencia. esa es muchísimo mejor experiencia. O sea, ¿Y cómo fue la vida? Porque yo siempre tengo curiosidad, he conocido gente también de Silicon Valley, pero claro, ajá, o sea, de pasar de México a pasar a este mundo de tecnología enfocado, sobre todo, yo creo que hoy día Silicon Valley no era, o sea, no es, sigue siendo como un hub de tecnología, pero pero yo no es el creo, único. Ajá. eso creo yo, sobre todo lo que he escuchado, y yo creo que estuviste en ese momento de verdad en el que se pasan muchas cosas, muchas Sí, cosas. yo creo que yo también ahí coincido contigo. Yo creo que yo estuve como, así como te dicen en el golden era de las películas, yo también yo creo que estuve en el golden era de Silicon Valley. Cuando todo era un boom, la gente, cuando open source y todas estas metodologías, estas ideas eran nuevas y entonces todo el mundo era muy altruista, donde todo era acerca de mejorar etcétera, etcétera. Sí. Sí, yo estuve en ese momento en donde la gente, eh, creía, todavía cree, déjame decirte, sobre todo por decir las iniciativas que manejamos aquí en Europa también. O sea, mucha gente invierte muchísimo de su tiempo porque cree en eso. Es lo que yo les digo a la gente que con las que les doy charlas. Digo, yo soy consumidora de tecnología. Yo tengo una cuenta bancaria, viajo por avión, me quedo en hoteles, pago todo. Yo soy una consumidora de tecnología. Entonces, si yo no apoyo para que tengamos mejor calidad en el software, y no solamente la calidad en el software es con medidas estrictas de control, sino también es en el proceso, y en el proceso sigue involucrando a personas. Entonces, por eso es que a mí me gusta mejorar la vida de los desarrolladores, porque si mejoras la vida de los desarrolladores, vas a mejorar inmediatamente la calidad del software generado. ¿Por qué? Porque personas que están menos estresadas, personas cometen menos errores. Así de sencillo, así somos los seres humanos. Y, y por el momento, pues seguimos escribiendo y para cómo están las cosas hoy en día, vamos a seguir siendo humanos los que siguen escribiendo la mayor parte del software crítico. Pero bueno. Sí, bueno, igual, retomando, o sea, ¿cómo, porque de pasar desde México a Silicon Valley, cómo fue la experiencia? Luego pasamos para Suiza, me interesaría también lo que es tu perspectiva entre México, Estados Unidos y Suiza, pero me gustaría saber un poco más cómo fue la experiencia en Silicon Valley, porque no sé si habré ido antes, o cómo fue O sea, realmente fue como que tanto pasaba, tanto movimiento, tantas nuevas empresas por ahí, sobre todo las conexiones que podrías hacer, ¿no? Sí, por eso es lo que te digo, los meetups para mí y las eventos que hubo en Twitter, en Facebook, en Google, son los mejores lugares donde tú puedes crear tu red de contactos. Ahora, ¿cómo nos fuimos? Eso fue más sencillo y yo creo que es una bueno, una capacidad o un caso muy específico entre Canadá, Estados Unidos y México. Aún en aquellas épocas estaba lo que era el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio únicamente firmado por estos tres países.
Entonces había más libre movimiento de personas. Pero para aquellas personas que no pertenecen a Canadá, Estados Unidos o México, existen otros programas de migración. Aún y aún ahora que las cosas están medio complejas en Estados Unidos, se les da mucha preferencia a los personas de tecnología. Esa siempre ha sido mi experiencia, que afortunadamente en esta industria todavía me atrevo a decir, hasta en este momento que hemos visto estos despidos masivos, todavía se requiere muchísimos desarrolladores que quieran irse a otros lugares. Porque por decir, invariablemente en ciertos países de repente ves el gobierno está iniciando una estrategia de reclutamiento de empleados de tecnología. Por decir, Singapur tuvo una muy importante y muchos otros países que están invirtiendo. Entonces, a través de esos programas que yo le recomiendo a la gente de repente ver, porque hay eh, por parte de los gobiernos opciones, tú puedes ir y consultarlas y ver qué es lo que están ofreciendo. Algunas veces es apoyo, algunas veces es facilidades en los trámites de trabajo, algunas veces son programas especializados, a veces son educativos o hay muchas variantes. En mi caso, nosotros fue bastante más sencillo por lo que te digo, de NAFTA, en donde nada más se requería tener una oferta de trabajo. Básicamente, tener una oferta de trabajo y, ahora creo que es la oferta de trabajo y aparte que tengas un cierto rango de salarios, pero el cierto rango de salarios no está tan complicado en nuestra industria. Y sobre Suiza, o sea, porque claro, te pasaste ahora a Silicon Valley, ¿fue directamente a Suiza, Europa? Sí, O directamente. Déjame decirte que, bueno, sí, yo fui muy feliz, estoy muy feliz de mi experiencia en Estados Unidos. Como te dije, aprendí muchísimo, nuestra red de contactos se incrementó muchísimo, pero segunda experiencia de conferencias. Nos enteramos de que hay una conferencia en Suecia, en la ciudad de Malmo. Y pues fuimos a esa conferencia. Entonces, en la cena de los speakers, de los ponentes, estamos en una oficina, bueno, en un edificio muy bonito gubernamental, que es lo que se le dice como el Rat House. Y está ahí lo que es el mayor o el alcalde ahí como host, como nos está dando la bienvenida a los speakers. Estoy hablándoles de cerca de hace 20 años, o sea, esto ya es hace muchos años. Y este alcalde lo primero que dice es, Malmo, la población de Malmo es 60% creada por inmigrantes y están orgullosos y felices de esa situación. En ese momento yo me volteo con mi esposo y le digo, Andrés, nos estamos mudando a Malmo porque yo quiero ser un inmigrante, somos inmigrantes y yo quiero ser un inmigrante al que le dicen estoy orgulloso y feliz de que estás tú aquí. Entonces esa fue el gusanito para mí. Quiero estar en un país donde nos van a abrir las puertas y no van a decir, ay, ¿por qué estás aquí? Independientemente de qué tan valiosas sean nuestras contribuciones, etcétera, es muy diferente el contexto. Entonces, en aquel momento, como te comenté, Groovy era muy querido para ambos y como estábamos activos en esa comunidad, pues conocíamos a los tres core committers en aquel momento y al project lead. Guillaume Laforge, pero él vive en París. A Paul King, él vive en Australia. Y Dear Conning. Dear Conning vive en Suiza. Entonces yo le estaba preguntando, la verdad yo no sabía mucho de Europa. Entonces una de las cosas que siempre digo es, en Estados Unidos yo ya sabía cómo moverme, dónde buscar trabajo, con quién hablar, cuáles son el estilo de entrevistas de trabajo. Yo sabía todo eso, porque ya era una realidad que estaba viviendo. Pero de Europa, así sí me dices, ¿dónde buscas trabajo? Ahí existe un sitio a nivel Europa. ¿Necesitas irte a sitios individuales por país? ¿Cuáles son las dificultades? No tenía yo ni idea.
Entonces, lo primero que hago cuando yo no tengo ni idea es ir a preguntar a la gente que tiene idea. Entonces le dije, Andrés, oye, ¿cuál de estas 3 personas que conocemos que están fuera de Estados Unidos? Porque obviamente en el proyecto de Ruby había gente dentro de Estados Unidos, pero pues no era a donde queríamos llegar. Y le dije, bueno, pues entre guión y entre Dear Conning. Y Andrés, pues, ¿qué preferirías? Francia, o sea, algo, la perspectiva desde Francia o la perspectiva desde Suiza. Y me dice, Andrés, vamos a empezar con Dirk. Entonces le preguntamos, oye, Dirk, y le dije exactamente, estoy pensando, me gustaría vivir en Europa, es un lugar que me llama mucho la atención, pero no tengo absolutamente ni idea del mercado de trabajo, no tengo idea de por dónde empezar. Si tienes algún consejo, por favor, dinos. Y su respuesta fue fantástica. Él dijo, ¿por qué no se vienen a trabajar en nuestra empresa? Y yo dije, bueno, eso suena muy lógico. Y sí, viajamos en la siguiente conferencia que íbamos a tener en Europa, viajamos a Suiza y, y sí, y esa empresa, Canoo, con esa empresa trabajamos muchísimos años. Y y de hecho, si yo, Andrés, ya regresó a Oracle, yo sigo trabajando con ellos, después de muchas cosas que sucedieron. Es tan bueno ese equipo de trabajo que es lo que mi compañía, pero mi compañía cambió de nombre, es también una historia muy simpática y singular, pero la gente que está en esta compañía es casi la gente que estaba en Canoo, y siempre les digo que eso es lo más importante, la cultura de la empresa en la que trabajas. Y para mí la cultura de la empresa en la que trabajo y la gente con la que trabajo es casi, casi mi segunda casa. Entonces, por eso, a pesar de que he cambiado muchísimo entre cuando me mudé por primera vez a Canú y ahora, es la misma gente en estos dos extremos del espectro, pero han pasado varios trabajos, varios proyectos y varias otras culturas en el Inter. Claro, por aquí me gustaría preguntarte, porque, bueno, yo vivo en Alemania, no sé si será la cultura un poco similar a Suiza, creo que son similares, quizás un poco más diferente, un poco quizás en Suiza, pero a mí me interesa, por ejemplo, mucho Suiza, quizás en un futuro verme ahí o algo. Pero la pregunta sería, claro, tú has pasado por 3 diferentes culturas diferentes. ¿Has notado, ya no solamente por las personas que has conocido, sino incluso la forma de trabajar, la metodología de trabajo, cómo se hacen las cosas? ¿Ves cosas diferentes en cada país? Porque claro, también te tienes que adaptar. O sea, ¿cómo fue esa experiencia en cada país, de cada forma de trabajar, básicamente? Son totalmente diferentes. Siempre les comento que la cultura varía mucho. Es por decir, les voy a contar 2 historias. La primera historia es una historia muy personal. En México, cuando tú estás trabajando y de repente viene alguien y te dice: "Oye, Chal, ¿tienes 5 minutos?", ni siquiera se esperan a que tú termines la pregunta, ya te empiezan a contar: "Oye, estaba viendo esto, que quién sabe qué tanto". Entonces, te interrumpen, ¿no? Te interrumpen. Y tú así como que: "Okey, bueno". Los mexicanos somos así como que: "Okey, déjame, te pongo atención, no importa". En Alemania y en Suiza eso no sucede, porque de repente tú llegas y dices: "Oye, ¿tienes 5 minutos?", y de repente y te dicen: "No", y siguen trabajando. Entonces, ese es un shock cultural que Cher tuvo desde muy al principio, porque en la mente mexicana que yo tengo es así como que: "Oh, no me quiere dar ni siquiera 5 minutos, esto es horrible", no, te sientes, bueno, pasa por tu mente una cantidad de cosas. Pero ya después te das cuenta que no, o sea, que realmente es como yo les comento, un statement of a fact. No tienen 5 minutos. Y nada más, no están siendo rudos, no están siendo, eso no hay ninguna no refleja la calidad de la relación que tienes, ni el respeto que te tienen, ni el respeto que tienen por tus ideas o la importancia del tema que tú estás tratando. No refleja nada, es un statement of a fact. No hay 5 minutos ahorita, Son honestos. son honestos. Entonces, cuando terminan de hacer lo que sea que están haciendo, ya después regresan, oye, chale, me estabas buscando.
¿Cómo te puedo ayudar? Y ya, ¿no? Ya ellos tienen tiempo, tú también tienes tiempo, etcétera, etcétera. Pero sí fue una ruda realidad. Pero se me hizo súper eficiente. Nunca en mi vida había podido terminar cosas porque no había interrupciones o las interrupciones las podía terminar rápido. No, no tengo tiempo. Permíteme. Cuando regreso a México a visitar a mi mamá, la primera vez que me hace eso, y che, ¿tienes 5 minutos? No. Y sigo. Y mi mamá así como que, wow. Entonces ahí me di cuenta que por decir, hay estos cambios culturales que es importante darte cuenta de dónde vienen, preguntar a veces si te queda muchísimo la duda, es preguntar qué es lo que la otra persona está pensando o qué es lo que realmente significa. Entonces esa fue una. La segunda, estamos platicando en una cena de speakers en Marruecos, de Vox Morocco, una de las principales conferencias en África. Estamos un alemán, un, una persona que vive en Estados Unidos, pero viene de India, toda su formación es de India, la mexicana viviendo en Suiza, ¿y quién más estaba? Y ya. Ah, no, y un gringo. Bueno, una persona de los Estados Unidos. So, estábamos los 4 y estábamos hablando. Y entonces el alemán le pregunta a mi amigo, a Nikhil, él es el que vive en Estados Unidos, de ascendencia hindú, y estábamos hablando sobre comunicación en los equipos, que a veces equipos remotos en aquella época era un poquito complicado coordinar, porque la comunicación no era rápida, primero el tiempo de diferencia, y después que parecía que, la queja, bueno, el comentario de mi amigo, el alemán era, a veces no sé si están entendiendo qué es lo que estamos tratando de hacer, porque les digo, hagan esto y termina siendo totalmente diferente o no a tiempo. Entonces, esta es una mente alemana contra, y tú podías ver así el mismatch. Nikhil contesta y dice, bueno, lo que puede estar sucediendo es que no sienten, no se sienten como que dueños o no se sienten responsables, accountable por esas particulares, ¿cómo se llama? Objetivos y demás y demás. Entonces, de ahí saltamos a la plática de cómo es que vemos a nuestros equipos de trabajo y cómo nos relacionamos con nuestros compañeros de trabajo. Entonces, Nikhil y yo estábamos, entendíamos nuestras culturas muy, muy similares, porque es lo que le decía a Nikhil. Cuando con mis compañeros de trabajo de México, pues son gente con la que pasas más de 8 horas al día a veces. Entonces, a veces son más cercanos que tu familia. Entonces, los chicos que invitas a bautizos, cumpleaños, te vas a tomar cervezas en las tardes, son tus compañeros de trabajo porque se hacen amigos. Entonces me estaba diciendo Nikir, me dice, sí, totalmente de acuerdo, Isher. Es más, si tú no recibes una invitación al bautizo de tu compañero de trabajo en mi cultura, es así como que el beso de la muerte. Te debes de sentir así que has hecho algo horrible y que no te van a perdonar por el resto de tu vida. Y mi amigo el alemán se voltea y dice, se queda perplejo y dice, yo ni siquiera tengo que, o sea, no me tienen que quedar ni caer bien la gente con la que trabajo para lograr hacer un trabajo. O sea, esa es su baseline. Separan mucho. Sí, no tengo que tener ni siquiera una relación personal. No me importa tener una relación personal. Si la tengo, pues bueno, es accidental. Si es bueno, es todavía doblemente accidental. Pero para ellos están aquí para hacer un trabajo y cómo lo van a lograr. Así, así, input in, output. Entonces, no les estoy diciendo que una sea mejor que otra, no. Lo único que les estoy diciendo es que trabajar con otras culturas, trabajar en otros países, requiere que estemos conscientes de las diferencias y que aprendamos a leerlas. Ahora, eso significa que tienes que cambiar y dejar tu estilo de vida anteriormente, si tú eres una persona que le encanta ir los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, a tomar cervezas con amigos, significa que ya no vas a poder hacerlo o cualquier cosa. Lo que yo les puedo decir es que es a veces
fácil o no tan difícil crear otra vez tus redes en otros países. Y de repente también te encuentras a las personas locales que son totalmente, como yo les quiero decir, oddity en sus propias culturas, que son diferentes y entonces puedes crear muy bonitas conexiones y relaciones con ellos. Sí, yo he tenido la oportunidad también de trabajar con gente de diferentes culturas. Y siempre digo, es un reto para las empresas, creo yo, pienso yo, porque claro, no es tan fácil como, bueno, tú entiendes lo que digo, cómo lo digo y cómo hacerlo. Pero siempre es bonito porque es como conoces cómo funcionan las otras. O sea, porque normalmente como que vivimos en una burbuja de, esto funciona así y esto es así porque se hace así. Pero cuando conoces a alguien de otra cultura es como, pues no había pensado de que eso fuese así. Mira, todo el mundo tenemos nuestros puntos ciegos, our blind spots. Y es por el contraste que nos damos cuenta de ellos. Yo no me voy a dar cuenta de lo que yo considero obvio o constante hasta que alguien va a poner en duda por sus acciones o por sus pensamientos esa creencia que yo tengo de que esto es normal. Y es lo que yo soy muy proponente de la diversidad, no solamente diversidad de género en nuestra industria, pero diversidad de que seamos conscientes que pensamos, actuamos de manera distinta. Siempre que hablo de este tema, les cuento de una anécdota de Richard Feynman. Richard Feynman, que no le gusta, porque es un físico, que no le gustaba hablar sobre eh, aspectos culturales o de socioeconómicos, o como les queramos llamar. De todos modos, él hace una reflexión muy interesante. Ah, Les puedo contar toda la historia, pero solamente me voy a pasar a la parte final, que es, él se da cuenta que, por decir, una persona con la que estaba colaborando muy cercanamente, cuando él contaba, así, cuando tú cuentas uno, 2, 3, 4, 5, 6 cosas, hay personas que escuchan los números uno, 2, 3, 4. Y hay otras personas que ven los números, así, el signo de uno, el signo de 2, el signo de 3. Fue muy interesante para Richard porque en aquel momento él estaba haciendo un experimento y se dio cuenta que él era incapaz, por decir, de escuchar mientras contaba, o sea, escuchar activamente algo mientras contaba, pues porque su sentido de conteo estaba ocupado. Y la otra persona no podía, tener una input visual al mismo tiempo que él contaba, porque él veía los números. Entonces, cuando se dan cuenta de que es imposible para uno hacer lo que hace el otro, y cuando se dan cuenta de la razón intrínseca por qué son tan diferentes, él dice, yo creo que la mayor parte de los problemas que tenemos actualmente es la transliteración de los modelos de pensamiento. Y a eso se refiere. Si hacemos cosas tan básicas como contar de una manera tan diferente, ¿cómo podemos asumir que nuestros modelos mentales son remotamente similares? Y para mí eso fue claro, una de las razones por las que tenemos que partir de la idea de que respuestas como esto es obvio es inaudito. Porque esa palabra o esa frase, esto es obvio, implica que la otra persona está viendo lo que tú ves, tiene el modelo mental que tú tienes y que es capaz de articular de la misma manera que tú articulas, lo cual es uno de los errores más catastróficos que podemos considerar, porque nada nos garantiza que nuestros modelos mentales son similares, que podemos articular de la misma manera o que percibimos. Y hay mucha riqueza en ello, en que no exista. Sí, sí, yo coincido totalmente, pues incluso del mismo habla, ¿no? O sea, al final, incluso el castellano o el español está hablado en muchísimos países, pero cada país incluso tiene su forma de cultura y se nota en su forma de actuar o como tú dices, esto es obvio. Bueno, pues
Para mí no es tan obvio, o nunca lo había pensado de esa forma. Pues ya si lo ponemos en lo que es la diversidad mundial, es puedes encontrar cosas vaya, que nunca habías pensado ni nunca habías creído. Y aquí viene la pregunta, porque claro, a ti, recuerda que me dijiste, y ahora que también has abierto el tema, sobre la diversidad tanto cultural como también la diversidad de género. Porque recuerda que también tú apoyas pues todo este tema sobre la diversidad de género. Eh, ¿Nos puedes contar algo de qué significa eso? ¿Qué crees que deberían de hacerse quizás mejor? ¿O quizás tu punto de vista? O básicamente sí, eso. Bueno, ahí tengo obviamente muchísimas opiniones. Primero es la diversidad. A veces no somos tan buenos en reconocer nuestra propia identidad, mucho menos en reconocer a otros. A veces nos cuesta mucho trabajo ser más abiertos. Apertura requiere que te conozcas de ti mismo y que tengas la capacidad de entender, no solamente la capacidad de entender, pero sino la voluntad de entender a otros. Entonces, esto no nos viene muy naturales, así como que tan abierto a las personas. Yo soy ingeniero, entonces en mi generación éramos 300 personas, 300 estudiantes, de los cuales solamente éramos 3 mujeres. Entonces, mi mundo siempre ha sido un mundo mayoritariamente creado, vivido por hombres, no realmente por mujeres. Y en aquellos momentos, precisamente, quizá por mi familia, yo no me daba cuenta de que cuando yo crecí, no me daba cuenta de que existía esta diferencia. O sea, yo nunca tuve esa retroalimentación por parte de mi familia, de que porque tú eres niña o porque ellos son niños. No, no, no. Era así que nunca pasó por mi mente. Entonces, yo creo que por eso, cuando yo me fui a esa carrera, era más que nada porque era parte de mis intereses. Nunca pasó por mi mente de que, ay, vas a ser de las pocas mujeres que estén en esta carrera. No muchas mujeres terminan la carrera. No, realmente nunca fue un, este, un punto. ¿Por qué me hago public speaker? En una de las cenas en Java One, me encuentro con los organizadores de una conferencia en Brasil, una de las más grandes conferencias en Brasil, QCon. Ah, y en aquel momento yo iba acompañada de Andrés y yo no hablaba mucho, yo era una persona muy, muy callada. Y de hecho, en aquel momento yo me sentía muy mal de mi inglés, que no es malo, déjenme comentarles que siempre recibo cumplidos acerca de mi inglés, pero eso no es importante. Entonces, las personas con las que interactuaba en aquellos momentos me veían junto con mi esposo y entonces siempre asumían, ella es la esposa, ahora de qué le hablamos, ¿no? Y cuando se agotaban todos los temas del clima y los puntos turísticos en San Francisco, era así como que, bueno, lo que en aquel momento yo notaba es que eventualmente llegábamos a conversaciones de tecnología. Pero los veías así como que la vamos a aburrir si empezamos a hablar de tecnología. Y yo para mis adentros decía, bueno, pues el profile que mi esposo y yo tenemos es totalmente idéntico porque nos conocimos en la carrera. Entonces, para mí era así como que, ¿por qué le sorprende, no? Que yo vaya a estar interesada en estos temas. Fue hasta que tocaron un tema particularmente interesante para mí, que yo me solté con: "No, yo no opino lo mismo por esto, etcétera, etcétera". Que se dieron cuenta y ahí se dieron cuenta y dije: "¿Tú también eres desarrolladora?". Y digo: "Sí, sí, sí, yo también soy desarrolladora, trabajo en el mismo equipo de trabajo que Andrés, yo me encargo de otras cosas", pero pues sí, ¿no? O sea, trabajamos de hecho juntos. Entonces, ahí fue en esa conversación con este organizador, me dice: "Oye, ¿cuál fue tu experiencia durante la universidad?". Y tuve yo muy feas experiencias durante la universidad y en aquel momento yo le comenté de una de ellas, una que me marcó muchísimo. Estaba yo en un proyecto de programación y al final del proyecto el profesor evaluaba a los equipos. Y entonces, de repente llega el profesor y me dice: "Ixchel", la única niña en el proyecto, la única mujer, dice: "Yo quiero que tú me expliques esta parte del código".
Entonces, yo empiezo a hacer el scrolling hacia arriba y le digo: "Mira, te voy a explicar antes esto". Me dice: "No, no, no, yo quiero que me expliques esa línea de código". Entonces, yo me enojé muchísimo en ese momento y le dije: "Mira, permíteme, si no te explico lo anterior, no vas a entender lo que yo hice aquí", porque aparte de todo, escogió exactamente las partes del código que yo había hecho. Entonces, yo me sabía ese código de arriba para abajo. Entonces, yo le comenté de esa precisamente de esa experiencia a esta persona. Dije: "Yo nada más tuve una profesora, tuve este tipo de experiencias donde dudaban de mis capacidades o de mis habilidades solamente por mi género, que es horrible". Digo, yo estuve harta de que eso fuera no sucedieran muchas veces, pero al menos sucedió una vez. Tanto que hasta ese momento me acuerdo de esa historia. Pero no entiendo, o Mi sea, discúlpame, ¿te hizo repetir, explicar el código por algún objetivo, por algo exactamente, o Pues, simplemente... probablemente para demostrar que yo no había contribuido al código, honestamente. Vale, 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 ahora lo entiendo. Discúlpame por esta pausa. No, no te preocupes. Entonces, yo le comenté de esa experiencia y me dijo: "Es que también en mi universidad tampoco yo no tuve profesoras y yo tuve muy pocas compañeras". Me dice: "Ese es el problema, Excel. Si realmente nos ponemos a pensar cuál es el problema, no tenemos suficientes modelos o roles o mujeres que demuestren que son inteligentes, que son capaces, que son todo. O sea, si no lo vemos, no lo podemos imitar". Y yo le dije: "No, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, te asiste en este momento". Y me dice: "¿Y tú no te gustaría ser speaker?". Y yo me quedé pensando y dije: "Bueno, mira, los conocimientos los tengo. El temperamento, sí me haces enojar, pero por supuesto que lo tengo". Y dije: "Bueno, ¿por qué no? No soy mala haciendo esto". Y eso fue lo que a mí me lanzó a ser speaker. Y por eso en muchas de mis conversaciones, en muchas de mis, eh, pláticas, siempre termino diciendo a todas las mujeres de la audiencia: "Ojalá las viera el próximo año aquí, en el stage, no allá". Porque esa es la única forma en donde cómo vamos a realmente cambiar. Y tenemos que normalizar. Es lo que comento cuando hablo de estos temas. Diversidad es importante y diversidad viene en muchos aspectos, no solamente en género, viene en cultura, viene en socioeconómico, viene en experiencias de vida, viene a neurotípicos, cerebros neurotípicos o neurotípicos, viene en muchas versiones y todas son importantes, todas van a contribuir. Ahora les digo, ¿por qué Women in Tech es particularmente más importante para mí? Bueno, porque soy mujer. Y segundo, porque esta es una excelente manera de ver cómo estamos avanzando. Si tú entras a una habitación y ves mujeres y hombres, ese es un test rapidísimo y súper evidente de cómo estamos manejando la diversidad. Si en esa diversidad no estamos teniendo muy buen éxito, posiblemente eso también es asumo que en las otras categorías tampoco lo estamos haciendo tan bien. Entonces, para mí, mujeres como una de las diferentes facetas de diversidad es como que the canary in the mine. Ellos te van a decir cuál es la salud, un estimado de la salud de qué tan diverso es tu equipo de una manera muy sencillita. Sí, es complicado porque, vamos, a mí las personas que me siguen, tengo las estadísticas y son, creo que es un 98% hombres. Es un 98%. Y esto es accesible a todo el mundo, vaya, yo no... O sea, es un vídeo de explicándote programación. No sé si por el tema de estigma o por el tema de, como tú dices, no tienes representante femenino en el cual tú puedas... pero que sí que se nota que, por ejemplo, en la industria de tecnología, pues es bastante más dominante por hombres. Eh, igualmente, a mí me interesaría también mucho tu background, porque claro, tú tienes una gran cantidad de títulos. O sea, y me gustaría saber, no sé si nombrarlos todos, pero Java Champion, Test Container, Ambassador de CDBF, Hacker Garden. O sea, o sea, ¿qué son cada título? ¿Cómo alguien consigue tener esos títulos?
¿Cómo fue tu experiencia como... Pues claro, son muchísimas horas de trabajo, muchísimas horas de contribuir. O sea, ¿qué significa cada uno? ¿Qué es relevante? ¿Cómo lo conseguiste? Mira, yo creo que el título que llevo más años con él es Java Champion. Java Champion es un programa que hay alguien te nomina, tiene que ser otro Java Champion el que te nomina, y es en base a tus logros y contribuciones al mundo de Java, que la gente, las personas que están en ese grupo, en ese momento, votan para que te seas nombrado Java Champion o no. Em, las contribuciones son en varias categorías, contribuciones a la comunidad en cuanto a hacerla crecer, difusión de conocimientos o también el impacto que tengas en una comunidad. Entonces, ese particularmente es un poquito más complicado de entrar como programa. Y ese muchas personas lo consideran, yo también lo considero, como un reconocimiento a gente que ha estado trabajando durante muchísimos años en este tipo de programas, en mejorar el lenguaje desde una manera técnica o en educar a más personas o en crear más lazos dentro de la comunidad. Es muy bonito ese programa eh, porque tienes a gente extremadamente apasionada por la tecnología en diferentes niveles. Entonces es un muy bonito reconocimiento. No hay muchas mujeres Java Champions, pero estamos mejorando eso también. Entonces, esa es, sea activo en la comunidad o... am, es que ahí sí no te puedo decir cuál es am, la receta especial, porque tenemos gente que, por decir, han influenciado muchísimo el compilador, tenemos autores de los libros más distribuidos de Java, tenemos gente que organiza de las conferencias más grandes de Java, etcétera, etcétera. Entonces, los perfiles son muy diferentes. Test Containers Ambassador, no, Community Champion, esa fue un reconocimiento porque durante mucho tiempo me dediqué y sigue siendo una de las tecnologías que yo más adoro. Test Containers es una librería de tests que realmente empecé yo a hablar de ella porque me salvó la vida profesional. O sea, en aquel momento en el proyecto donde yo estaba trabajando, y eso es hace muchos años, teníamos una serie de problemas con integration tests y con diferentes bases de datos, etcétera, etcétera. En un jog perdido por ahí, alguien menciona, es que me gustaría ver más acerca de test containers, parece ser que es una buena tecnología. Y yo dije, nunca había escuchado hablar de ella. Y me metí a ver, pues bueno, de qué se trata. Cuando lo vi, yo dije, Dios mío, esto era lo que yo estaba esperando. O sea, esto soluciona todos mis problemas. Y entonces, para implementarlo en mi proyecto, me metí muy, muy, muy dentro. Así está, escarbando, ¿no? Y cuando lo vi, dije: "Dios mío, esto le va a cambiar la vida a mucha más gente, que no solamente es a mí". Y me dediqué a hablar sobre ello, ah, literalmente por todo el mundo. Fue una de las pláticas de conferencias y jogs que más di, porque realmente mejora la calidad de los tests, los hace más sencillos y solucionaba muchos de los problemas que en aquel momento teníamos. Entonces, así fue como me hicieron ambassador. También esa no es algo que tú aplicas, sino es básicamente es un reconocimiento por tus actividades. La de CDF Ambassador, sí, esa sí tú puedes aplicar para ella. Y es básicamente que te guste hablar de esas tecnologías y hay muchos, muchos papeles y roles que puedes tomar. Si a ti no te gusta hablar, pero te gusta escribir blogs, puedes hacerlo. Si a ti no te gusta ni hablar ni escribir blogs, entonces puede ser podcast. Cositas así. Hay muchas actividades que ayudan a una tecnología a diseminarse o a adoptarse de manera más eficiente y son esas personas las que se necesitan.
Entonces, todas estas fundaciones van a estar muy agradecidos de que y venga gente con una idea de voy a contribuir y automáticamente te van a enrolar en este tipo de programa. Entonces, totalmente recomendado que vean cuál es la tecnología, proyecto, programa, librería que a ellos les llama la atención y vean, oye, ¿qué es no sé, que puede pertenecer a cierta fundación o que puede pertenecer a, o pertenece a una empresa grande? Y vean, siempre es muy bueno hablar o hacer cosas y que sean evidentes para la comunidad. ¿Y, ¿y cómo alguien empezaría a aportar? Porque también me suelen preguntar que suelen tener como miedo bueno, normalmente son proyectos, por ejemplo, Linux, pues es un proyecto enorme y como que hay muchas personas que dicen, ah, sí, a mí me gustaría aportar al proyecto de Linux o al kernel o incluso en algún otro proyecto open source que habría, pero como que tienen ese miedo de, "Ah, es que es demasiado para mí o yo no sabría hacerlo". El objetivo, o sea, yo no les voy a decir, no, no empieces por el kernel porque es muy complicado. No, ese no va a ser nunca mi recomendación. Ustedes, si algo les apasiona y ustedes sienten que pueden contribuir algo valioso, vayan por. Ahora, hay ciertas estrategias que les puede ayudar. Primero, es la más sencillita. En muchos de los GitHub repositories van a encontrar issues donde están con un label que dice low hanging fruit or good for introduction, for good for first ah, contribution. Vean si eso es algo que está dentro de sus intereses. Si no, tampoco se preocupen. A veces una de las mejores contribuciones para open source es file a ticket. Si encontraron un problema, describan cuál es el programa. Si tienen todavía más tiempo y más experiencia, hagan cómo reproducir ese programa para que la gente tenga un pedazo de código, un test o algo que ellos puedan verificar que el problema está ahí o cuando el problema se va. Si tienen más experiencia, por favor, generen la solución. O sea, no solamente muy bien detallado cuál es el problema, muy bien mostrar cómo se reproduce el problema y contribuir código para solucionar ese todo. Esos son normalmente las, las, los niveles que puedes en cualquier proyecto. Y no estoy hablando de que este sea más complejo, no, esa es la técnica en todos. Ahora lo siguiente es, vamos a ponernos a pensar en la parte cultural de todo esto. Algunos de estos proyectos no son productos. Existe una gran diferencia entre un proyecto y como los que yo trabajo como consultora, que creamos una aplicación y está muy bonita y solo soluciona un problema. Ese es un producto. Y la otra son librerías. Es muy diferente trabajar para una librería como JUnit o como Log4j, que realmente no es un producto final. Tiene que servir a muchos otros proyectos. Entonces, estos tienen que tener una visión muy diferente. Estos no es problema-solución, es problema hace match a todas las soluciones. Entonces, cuando nosotros vamos a contribuir a este tipo de proyectos, a veces venimos con la mentalidad de producto. Este es el caso que quiero resolver y esta es la solución que quiero resolver. Entonces la proponemos y de repente ah, al mantenedor o al core contributor de este proyecto se queda pensando y dice, sí funciona si solamente nuestros clientes fueran computadoras, pero hey, nosotros también trabajamos con teléfonos, también trabajamos con sistemas embebidos. Entonces, posiblemente tu solución no sea genérica, o sea, muy, ya, sí está muy determinística para el problema que tú tenías. Entonces, ojo, nada más pónganse a pensar en eso. ¿A quién estoy contribuyendo y cuál es la filosofía detrás
de este proyecto. Porque a veces mucha gente se siente descorazonada cuando ellos envían una solución y se la rechazan. Y a veces es ese rechazo no porque tu código no sea bueno o porque no está solucionando el problema, sino porque no son genéricas o lo suficientemente genéricas. Para evitar todos esos problemas, yo les recomiendo, empiecen las conversaciones. Es, file a ticket. Esto es lo que me preocupa. Esto es cómo lo estoy reproduciendo. Y empezar, si quieren invertir en su tiempo, que lo van a los proyectos open source los van a reconocer, empiecen con las conversaciones. ¿Qué consideraciones tengo que tener en cuenta para que, para que tú aceptes la solución que yo te puedo mandar? Empiecen con esas conversaciones y van a hacer una relación, primero, más cercana con el core contributor o algunos de los committers de ese proyecto, que es invaluable. Tener una conversación personal con ellos es increíble. Y así, aparte de todo, el código que ustedes están generando va a existir en un proyecto que potencialmente utilicen millones o cientos de millones de personas. Ahora, yo les recomiendo a todo el mundo contribuir en open source porque yo les digo, todos consumimos software y el 80% del software que consumimos es open source. Entonces, si tenemos buena calidad en ese 80% del código que consumimos, bueno, ya tenemos más probabilidades de salir vivos la siguiente vez que volemos en un avión. Entonces, es muy importante, es muy, muy importante. Pero por el otro lado, cuando la gente me dice, oye, Excel, entrevistas de trabajo, muy difícil. Hoy en día, para cada job opening, en el pasado nosotros teníamos que reclutar gente, buscarla. ¿Te interesaría trabajar en mi empresa? Ahora estamos viviendo por primera vez en estos tiempos modernos, en donde una oferta de trabajo recibe 200 submissions. Ahora, por primera vez, muchos de mis colegas están así de, nunca en nuestra vida habíamos tenido que llegar a la conclusión de que cómo hacemos este proceso de trabajo, porque antes, de entrevistas de trabajo, porque antes reclutábamos 2, 3 candidatos y obviamente sí les podíamos disponer de las entrevistas de trabajo a otras personas. Ahora tenemos 200 personas pidiéndonos por este trabajo, ¿cómo vamos a hacer si era el sistema? Ya nuestro sistema no funciona. Entonces, ahora sí es un poquito más complicado conseguir trabajo, un trabajo que te guste, todavía un poquito más complicado. Pero es lo que yo les decía y bueno, la ciencia lo constata. La mayor parte de las veces nosotros conseguimos trabajo por nuestra propia red de contactos, básicamente. Y de hecho, las estadísticas marca que la red de contactos que más te va a ayudar no es tus amigos directamente personales, sino son los de segundo grado. Es impresionante. Después, si quieren, les puedo mandar ese artículo. Es muy interesante. Entonces, es a través de las líneas de nuestras redes de contacto. Y es lo que yo les digo, cuando tú trabajas en open source, digo, y honestamente lo pueden hacer, vayan a cualquier de los repositorios de GitHub, vean quiénes son los core contributors de los proyectos open source que a ustedes les guste. La mayor parte de las veces van a ser principal senior de tal compañía, porque ya sea que la compañía es sponsor o porque ellos son súper apasionados. Y déjenme les cuento. La gente que es súper apasionada normalmente tiene carreras profesionales bastante interesantes. ¿Por qué? Porque pues, se dedican a hacer esto. Entonces, es lo que yo les estaba comentando. Ahora imagínate, tú quieres entrar en esa compañía, en ese proyecto, y tú ya tienes una relación uno a uno con el Principal Senior Technical Lead del proyecto. Va a ser muy diferente la conversación que tú tengas si tú ya lo conoces personalmente. Y no solamente eso, esta persona ya sabe la calidad de código que tú generas. Ya también sabe tus estrategias de comunicación y tus estrategias de problem solving. Versus si eres uno de los 200 currículums que le están llegando y ni siquiera él.
Entonces, yo nada más les cuento lo que puede pasar. O sea, no solamente contribuir, incluso también, pues, asistir a meetups, conocer gente, siempre va a ser una forma de destacar, porque no es lo mismo que alguien te lleve un CV, o sea, un email o un LinkedIn, que, oye, este chico o esta chica viene todos los meetups, lo conozco, súper simpática, súper simpático. Ah, pues pregunta, charla. O sea, siempre es una forma de tener contactos, incluso como tú dices, de esto de incluso segundo grado, siempre es bueno. O sea, es el mundo, somos humanos y funciona el mundo por humanos. Exacto. Entonces, si a ustedes les gusta algo, sigan esa pasión y interactúen con la gente y eso les va a dar los mayores beneficios. Y aquí tengo otra pregunta, Vic, también porque en el mundo de la tecnología, o por lo menos en el mundo de la programación y eso, como que las personas siempre es como la mentalidad de alguien en una computadora con un teclado y programando, ¿sí? Pero tú trabajas en tecnología, has sido programadora, pero actualmente tu profesión no es ser, digamos, programadora por sí, es consultora. Y creo que ese tipo de faceta, como que normalmente los programadores no entienden exactamente cómo funciona, qué es, cómo se contribuye también a la tecnología con ello. O sea, quizás puedes darnos la diferencia y cómo es tu trabajo al día a día, que también tiene que ver con la tecnología. Bueno, fíjate que en mi experiencia, y este es otra patrón muy interesante, que cada uno podemos crear nuestros propios trabajos. Yo sigo siendo la desarrolladora que me dijiste, yo con Meets y demás, pero aparte soy consultora, sí, pero te vas a dar cuenta, y esto es parte de la experiencia y esto es parte de tu visión de la vida. Para mí, cuando haces la transición, no es realmente cuando te dan un trabajo o un título, realmente no es ese momento, sino es en mi experiencia es cuando cambias de realizar tareas a solucionar problemas, a entender cuál es el problema, a entender cuál es la necesidad, a entender cuál es el objetivo. Consultores ya cuando tienes un poquito más de experiencia, ya no ves a clientes, ya ves a partners, que ellos van a tener ciertas necesidades derivadas de ciertos objetivos que están tratando de cumplir. Entonces es cuando tú ya empiezas a tener la visión más alta o más panorámica. Entonces ya es, bueno, yo voy a trabajar con este cliente que es un partner. ¿Qué es lo que estamos tratando de lograr aquí? No, ¿qué es esto? ¿Qué es lo aquello? Vamos a entender tu proceso, vamos a entender tu dominio, vamos a entender cómo yo te ayudo en esto. Y hay algunas cosas que sí podemos automatizar de ciertas maneras. Hay algunas cosas que podemos automatizar de esta manera con estas tecnologías, considerando todo tu contexto, considerando tu futuro, considerando tantas cosas. Y al final de cuentas, lo que yo hago es casi todo esto, pero para poder llegar a esta parte de, vamos a hacerte una aplicación con Spring Boot, Angular, con la base de datos tal, etcétera, etcétera. Esto es lo que yo realmente hago. Realmente sigue siendo lo que yo hago la mayor parte del día. Pero para poder llegar a esto, que realmente ayude a todo el workflow, es otro estilo. Es básicamente. Ahora, lo que tú me comentaste y es 100% cierto, y eso también se los comento a mucha gente como broma. Yo también soy una persona muy introvertida, soy public speaker, voy a conferencias, estoy pero como mariposita de flor en flor, así tú no me la crees que yo soy introvertida. Es muy costoso para mí, es mucha energía social. Esa no es mi estado normal. Cuando termino las conferencias, entonces sí prefiero estar más calladita, quiero estar más tranquila. Es más, durante las conferencias, dada mi personalidad, yo necesito irme de repente a comer sola, así, sin gente. No quiero interactuar con nadie para tener mis nichos restaurativos o de restauración.
Entonces, cuando yo veo las computadoras, las veo como acertijos, las veo como oportunidades y aparte de todo, en mi mente digo: "Ay, no tengo que hablar con mucha gente", dije: "De ahí soy". La super sorpresa es, años después es, trabajas en un equipo de varias personas que pueden ser desarrolladores de software, la mayor parte de las veces son interdisciplinados, con gente que son que ven otras áreas de la organización. A veces te toca marketing, a veces te toca sales, a veces te toca engineering, a veces te toca research and development, con muchas otras áreas de gente que no piensa de la misma manera que tú, que no tiene el mismo lenguaje, que no tiene los mismos objetivos, que tenemos que integrarnos con ellos y a veces suene imposible esa integración. Después les cuento otra anécdota sobre ello, de por qué es importante. Y después tienes que hablar con los diferentes stakeholders. Y de los diferentes stakeholders son internos y externos. Tienes tus project leads, tienes el product manager, tienes a los clientes que tienen una estructura similar. Entonces, realmente eso de que no interactuamos es un mito. Por eso yo les comento a los desarrolladores, una de las cosas que más te va a servir es cómo comunicarte, cómo entender el contexto de comunicación. Y si se quieren llevar un tip, hay un Minimum Valuable Communication Model que fue creado a partir del Minimum Valuable Product y sigue muchos de sus parámetros. Primero, identificar qué es lo que se necesita. Después, identificar a tu audiencia. ¿Con quién estoy hablando? ¿Qué es lo que ellos saben de ese tema? ¿Qué es lo que yo quiero comunicarles de ese tema? ¿Cuáles son las estrategias de comunicación que debo utilizar? Etcétera, etcétera. Eso les va a ayudar muchísimo, porque todo en esta vida, a pesar de que trabajamos con software, a pesar de que es algo unos y ceros, la percepción y el momento en donde vamos a utilizar software sigue siendo netamente humana. Entonces, cuando tú involucras a un humano a ese nivel, lo vas a hacer ligeramente o muy subjetivo. Entonces, vas a necesitar todas las herramientas de esa subjetividad humana para poder implementarlo o crearlo. Entonces, es increíblemente importante que ustedes sepan comunicación, comunicación efectiva, escuchar atentamente, cómo argumentar, resolución de conflictos. Todo esto son herramientas que ustedes tienen que tener en su propia toolbox, en su caja de herramientas. Sí, es Y los soft skills, ¿no? O sea, que creo que es algo, una parte de que se suele olvidar cuando uno empieza a estudiar programación, empieza a estudiar informática. y es vital, vital. Porque al final trabajamos con humanos y, o sea, tenemos que resolver problemas. Y para resolver problemas, pues tenemos que encontrar una solución y no es una persona únicamente, normalmente. Entonces, ¿No? pues siempre pienso que todo este soft skills o todas estas habilidades blandas, porque siempre se tiene el estereotipo de la persona calladita, que no quiere saber nada de nadie, pero en el día a día, pues al final, lo dicho, somos humanos, vas a trabajar en un equipo y pienso que también, incluso en las entrevistas, van a valorarte no solamente la parte técnico, sino, oye, yo quiero trabajar con esa persona o no. También eso es muy importante por un lado, es tener en nuestras herramientas de trabajo las herramientas necesarias para poder tener una comunicación efectiva. Pero también hay mucha gente en nuestra industria que realmente no es por preferencia, sino tampoco se les da muy naturalmente. Pero son personas que tienen una capacidad de análisis, síntesis y de creativa impresionante. Y de todos modos las vamos a querer en nuestro equipo. Por eso también viene no solamente la capacidad, o sea, las habilidades y capacidades que tienes aquí, que les recomiendo a todos, porque esta es la forma, no es la única forma de ser exitoso, pero es una de las formas más seguras de ser exitoso. Pero por el otro lado, si no está en tu herramienta de trabajos y te cuesta realmente muchísimo,
tampoco te preocupes, porque ahí viene la siguiente nivel de personas que tenemos la capacidad o tenemos la pasión o la entrega de tratar de acomodar a estas personas. Por eso es cuando yo ya hablo con los managers y les digo, bueno, tú tienes en tu equipo de trabajo ciertas personalidades. Por la naturaleza de nuestro trabajo vas a tener gente muy extrovertida, vas a tener gente muy introvertida. Ahí me baso en las 5 dimensiones de la personalidad. Entonces, vas a tener gente con muchas diferentes preferencias de comunicación. Por decir, yo conozco las mías. A mí no me mandes un mensajito por Slack, a la siguiente vez por un Messenger, no. A mí me gusta la información en una sola fuente. Y a mí que me digas es qué, por qué, cuándo. Y si me das ese estrés, yo te regreso algo productivo. Pero si me dices, ¿te acuerdas de esa conversación que tuvimos? Ay, no me acuerdo por dónde. Quizás sí te lo mandé, pero quizá no. Y esperan que yo recopile toda la información, me imagine, llegue a la conclusión de lo que él estaba pensando cuando no me dijo. No, así yo no trabajo. Entonces, yo soy muy eficiente en decirles: si me mandas tú un correo que tenga esta estructura, a mí me tienes toda mi atención y nos vamos a llevar mucho mejor". Pero también yo pregunto: "Bueno, ¿a ti qué te funciona? ¿Tú eres de esas personas que prefiere Slack? Bueno, entonces te voy a mandar, eh, mensajes por Slack. ¿Tú eres de las personas que les gusta recibir llamadas telefónicas? Órale, pues. Y realmente lo necesito, te voy a llamar por teléfono". Pero hay que aprender a entender cuáles son nuestras preferencias. Y si tú estás en una posición ya de manager, es cómo voy a dar a mi equipo las diferentes herramientas o las diferentes contextos para que ellos florezcan. Porque es lo que les digo a algunos managers. Tú tienes a alguien que es súper introvertido, que no le gusta discutir en meetings, que si tú organizas un meeting de diseño, todos los demás están hablando menos él o ella, y esta es la persona de la que quieres, que tiene más experiencia en esta parte del. Y entonces no es productiva esa reunión, porque estás perdiendo toda esa experiencia y estás perdiendo todo ese conocimiento solamente porque estás escogiendo una forma de comunicación que no es compatible. Digo, pero imagínate si le dices a esta persona, oye, vamos a tener mañana o el viernes esta junta, estos son los tópicos que vamos a tratar, esto es lo que yo quiero lograr de esta junta. ¿Qué te parece si me mandas tus datos o me mandas tus pensamientos? Entonces tú llegas a la junta, si quieres lo invitas o no, y tú ya tienes todas sus contribuciones. Ya no es una cita perdida o con menos contribuciones. Tú ya sabes lo que esta persona quería decir o cuáles son sus pensamientos. Y es más, es más dices, estas son unas ideas iniciales, al equipo de trabajo le preguntas, ¿alguien quiere, no sé, cambiarlas o mejorarlas, etcétera, etcétera? Entonces, mi comentario es, si ustedes tienen la capacidad y tienen el interés, y si tienen el tiempo para mejorar sus herramientas de trabajo, que son soft skills, como les dije, comunicación, resolución de problemas, active listening, etcétera, etcétera, háganlo. Esto les va a ayudar independientemente de qué papel, empresa, rol estén ustedes trabajando o en qué tecnología. Si ustedes no las tienen porque realmente es como pedirle peras al olmo, tampoco se preocupen. Va a ser va a requerir que ustedes encuentren grupos de trabajo con un alto, alto nivel de, eh, salud emocional y salud que le llamamos más tipo high performance teams. Estas personas que ya están en estos niveles van a entenderlos. Y posiblemente si ustedes pertenecen a este grupo, la capacidad de
atención, la capacidad de abstracción, la capacidad creativa que ustedes tengan es tal que son son una inversión que mucha gente están dispuestas a tomar. Entonces, no se preocupen. Para los que no estamos aquí, que no somos onda brillantes de este calibre y nivel, sí, trabajemos este lado. Y ya para terminar el último tema, porque tampoco te quiero quitar mucho más tiempo, seguramente te que trabajar ahora, discúlpeme. Hemos hablado de las herramientas de soft skill, ¿no? De las habilidades blandas y demás, pero estoy seguro que también podías hablar sobre incluso en tu trayectoria y incluso actualmente sobre metodologías o que se utilizan para crear software, incluso tú que contribuyes a open source. ¿Qué directrices se suelen seguir? Como metodología me refiero con Scrum, Agile, Extreme Programming, Pair Programming, TDD, BDD, o sea, ¿de qué forma crees que se puede construir buen software? Y a lo mejor incluso, ¿cómo lo hacéis actualmente en la empresa que estés trabajando? En la empresa que estoy trabajando actualmente, sí tratamos de hacer agile la mayor parte del tiempo, porque nosotros somos consultores, normalmente vamos con nuestros clientes y ya sea que nos unimos o modificamos un poquito el team o el proyecto al que nos estamos uniendo. Eh, mi, mi, em, Mi preferencia para mí, testing es muy importante. Muchas de las pláticas que van a ver técnicas de mi parte son acerca de librerías para hacer testing. ¿Por qué es tan importante para mí? Porque es una forma en donde ustedes van a tener más tranquilidad de que cualquier modificación que ustedes están haciendo en un futuro al software no los va a matar. O sea, no va a haber resultados no intencionados de cada uno de los cambios que ustedes hagan. Para mí, por eso es muy importante el testing. Pero también obviamente entiendes todas las narrativas acerca de testing, de que no tenemos tanto tiempo, etcétera, etcétera. Después, si cambiamos mucho el código, entonces tenemos que volver a retrabajar los tests y entonces esto se podría percibir como un trabajo que nunca tiene fin y es más, es conseguirnos más problemas. Entonces, por eso es que muchas de las pláticas que yo doy es cuáles tecnologías o cuáles proyectos o librerías son bellísimas y vale la pena que las adoptemos y las que las entendemos. Porque una de las cosas más importantes que les siempre comento es, nosotros somos tan buenos como sabemos utilizar nuestras herramientas. Si ustedes tienen la mejor herramienta del mundo, la mejor, imagínense que tienen la mejor, pero no la saben utilizar, es como si no tuvieran esa herramienta. Entonces, escojan bien sus herramientas y escoger bien sus herramientas no significa lo mejor de lo mejor de lo mejor. No, es una herramienta que esté en ese momento cumpliendo con los objetivos que ustedes están buscando. Y la segunda cosa, que les guste a ustedes aprender. Porque si a ustedes no les gusta esa herramienta, por más que sea necesaria, por más que sea buena, no van a ser buenos en esa herramienta. Entonces, pregúntense esto, ¿es mejor que ustedes sean eficientes y efectivos con esa herramienta, aunque no sea la mejor del mercado? Ahora, si ustedes aprenden bien unas herramientas, normalmente eh, las otras herramientas, ya sea de paga o las mejores, son similares en muchos aspectos. Entonces, el tiempo que ustedes invierten en aprender ciertas herramientas no es tiempo desperdiciado. Es una inversión para que ustedes puedan moverse a otras. Pero es muy importante que entiendan por qué funcionan las cosas como funcionan. Entonces, Agile es muy importante, lo van a encontrar muchísimo en las empresas actuales, ya sea que lo ejecutan o no, pero al menos el buzzword está ahí. Para mí, testing es algo, no es un costo, es una inversión, precisamente para reducir esa, tanto la impedancia del costo como la impedancia de utilizarlo. Aprendan librerías que a ustedes les guste, hacer JWare, Mock, lo que ustedes quieran, pero aprendanlo a utilizar bien. Tercero, ¿qué más? Reproducible builds. Piensen en ello.
reproducible builds es cómo hago mi vida para que cada vez que yo apriete un botón, el resultado sea el mismo. No hagan, y es sencillo el concepto, muy complicada en su ejecución, pero siempre consideren eso. ¿Cómo puedo garantizar que el resultado va a ser idéntico cada vez que ejecuto este proceso? Y eso les va a dar muchos dolores de cabeza, porque hay cosas que normalmente no queremos automatizar a ese nivel. O 2, les va a dar una paz y tranquilidad porque saben que pueden ejecutar ese proceso un viernes a las 10 de la noche y ustedes tienen que viajar el fin de semana. Entonces, mucha inversión, pero el retorno de inversión es impresionante. Yo también coincido con que los test también es bastante importante y creo que es una de las cosas que por falta de tiempo o falta de tiempo no, sino como excusa de falta de tiempo la gente no lo... o las empresas no invierten en ello y luego obviamente se, se quejan, ¿no? O sea, oye, ¿por qué no funciona esto? Ah, pues ahora mismo tenemos 20.000 millones de líneas de código, pues no lo sé. Exacto, exacto. Si Eh, quieren tips para el futuro es, empiecen a invertir más tiempo en observabilidad y el siguiente dolor de cabeza que vamos a tener en la industria va a ser el smokes, precisamente por lo que él acaba de decir. Tenemos 20 mil millones de líneas de código. Este nos afecta, lo que sucedió con Log4j, etcétera, etcétera, viene ya el próximo año para todas las empresas, tanto de Estados Unidos como de Europa. Entonces, nuestro siguiente, es como les digo a la gente, ¿se acuerdan de GDPR? ¿Ya? SBOMS es Chapter 2. Así vamos a estar sufriendo en los próximos meses. Ujú. Pues nada, no te quiero quitar mucho más tiempo, Excel. Muchísimas gracias, espero que te hayas sentido cómoda. Hemos hablado de diferentes temas, quizás unos poco más técnicos, otros menos técnicos, pero espero que lo hayas disfrutado la charla. Así que vamos a ir dejando por aquí porque seguramente tenga que trabajar seguro, y no te quiero tener más tiempo. De nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta charla, por tener el hueco de conocernos, por supuesto. Y nada más, nos podemos despedir por ahora por aquí, si te parece bien. Así que nada, pues muchísimas gracias a todos por escuchar y nos vemos en el próximo. Hasta luego.